Este video mostrará cómo almacenar valores en la TI-84, y luego realizar cálculos con los valores almacenados. Suponga que desea encontrar la suma, diferencia, producto y cociente de 52.991.926 y 34.587. En lugar de tener que escribir estos números 4 veces, puede almacenarlos en la TI-84 y realizar fácilmente los cálculos. Guardemos el primer número en A y el segundo número en B. Una vez que tengamos los valores almacenados en A y B, podemos calcular lo siguiente: A más B, A menos B, A multiplicado por B y A dividido por B. Así que vamos a la calculadora. Comenzamos ingresando el primer número, que nuevamente es 52.991.926. A continuación, presionamos Store, que es este botón aquí. Queremos almacenar esto en A. Observe que la A está sobre el botón más en verde, lo que significa que presionamos alfa más para que aparezca A, y luego presionamos Enter para almacenar el número en A. Y ahora almacene el segundo número en B. Primero ingresamos el número, que es 34.587. Queremos almacenar esto en B, por lo que presionamos Store. Notice B está arriba del botón Apps en verde. Entonces presionamos alfa más Apps para B, y luego presionamos Enter. Y ahora que tenemos los valores almacenados en A y B, podemos realizar fácilmente las operaciones usando A y B. Primero busquemos A más B, entonces presionamos alfa más para A, y luego más alfa más Apps para B, y luego Enter. Y luego tenemos A menos B, que es alfa más matemáticas para A, menos alfa más aplicaciones para B, entrar. Luego tenemos A veces B, que es alfa más matemáticas para A, veces alfa más aplicaciones para B, entrar. Observe cómo aquí tenemos notación científica. Tenemos el coeficiente de la mantisa multiplicado por 10 elevado a la potencia de 12. Y la última operación fue A dividida por B, que nuevamente es alfa más dividida por alfa más Apps y Enter. Quiero mencionar, después de que ingresamos A más B, podríamos haber hecho una cosa más para ahorrar tiempo. Si presioné Second más Enter, aparece la entrada anterior que luego se puede editar. Por ejemplo, aquí podría pasar a la división y cambiar la división a multiplicación, por ejemplo, y luego presione Enter. Entonces, si no quisiera tener que presionar alfa más y alfa más Apps cada vez para A y B, podría presionar, nuevamente, Second más Enter, que muestra la entrada anterior, y luego edite la entrada cambiando, en este caso, la operación. Espero que hayas encontrado esto útil.